Hermano mío, familia en Cristo, Dios les bendiga en este glorioso día del Señor. Bienvenidos a este servicio de adoración en el nombre del Señor Jesús, donde esperamos percibir la manifestación gloriosa de su Santo Espíritu y, por supuesto, que toda la gloria la lleve el Padre, ¿verdad? Dios es muy bueno. Hermanos, amigos, amigas, Eh, lo primero que quiero hacer es adelantar un poco la información que creo que muchos han estado esperando. La fecha confirmada de apertura de la iglesia para los servicios en persona es el domingo 13 de septiembre. Ahora bien, vamos a hacerlo de una forma escalonada. Escalonada significa que el domingo 13 de septiembre solo un sector de la iglesia se va a reunir. Y voy a darte un ejemplo de cómo lo hemos pensado, pero habrá algunos videos que se irán insertando en los servicios antes de ese 13 para que ustedes sepan qué van a esperar, qué van a encontrar, cómo debemos conducirnos para respetar las normas que el gobierno de Canadá provincial nos ha entregado y las normas que la Iglesia del Nazareno nos ha dado. Y por supuesto las instrucciones bíblicas sobre lo que significa tener cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Estoy refiriéndome al texto de Josué, capítulo 3, versos 5 al 8. ¿Recuerdas eso? Josué ha reemplazado a Moisés, cosa que no ha sido fácil, ¿verdad? Pero Josué entiende que él no tiene que estar en las sandalias de Moisés, sino que él tiene sus propias sandalias otorgadas por el mismo Señor. Así que Josué prepara el pueblo, dispone el pueblo para que crucen el Jordán y tomen posesión de la tierra prometida. Pero en estos versos que he escogido, mira lo que le dice Josué a su pueblo. Josué le dice al pueblo: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así que Josué habló a los sacerdotes, les dijo: tomen el arca del pacto, pasen delante del pueblo. Así lo hicieron ellos, tomaron el arca, fueron delante, es decir, primero. Y entonces Jehová le dijo a Josué: desde este día voy a comenzar a engrandecer delante de los ojos de todo Israel tu nombre, para que entiendan que así como estuve con Moisés, estoy contigo. Y el verso 8 termina diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, paren, porque el Jordán va a ser detenido. Lo que quiero decirte es esto: cuando el pueblo de Dios iba a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que se les había prometido, las instrucciones de Dios para Josué fueron: haz que primero los líderes espirituales crucen, pisen el agua del Jordán y detrás de ellos el pueblo. Así que vamos a hacerlo de una forma escalonada, la apertura de nuevo de los servicios presenciales aquí en la iglesia. Y para el primer domingo se lo explicaremos, como lo dije anteriormente en algunos videos. Lo haremos inicialmente para el liderazgo de la iglesia. Estaremos el equipo ministerial, estaremos la junta de la iglesia, muy probablemente algunos de los líderes de la iglesia con sus familias si lo tienen a bien. Esto para poder santificar, esto para poder hacerlo de una forma controlada que nos permita entender cómo es este nuevo fluir, este nuevo normal que todo este tiempo de pandemia nos ha ido trayendo. Entonces, eso es lo que te quería decir. La fecha es septiembre 13, domingo. Vamos a hacerlo escalonado, progresivo. Primero vendremos los líderes ese domingo. Estaremos observando cómo se desarrolla el servicio, cómo se cumplen los protocolos. Y el segundo domingo, después de ese 13, entonces probablemente lo abramos ya para toda la congregación. Habrá, por supuesto, los protocolos, normas de seguridad y algunas restricciones que se les explicarán. Habiendo dicho esto, entonces vayamos al mensaje de hoy, ¿verdad? Esto es lo que quiero traerte hoy. El cristiano está caminando en un mundo caído. El cristiano está en un viaje, y es un viaje que no está exento de dificultades y de pruebas. Ahora, Pablo dice, y lo compara en sus epístolas,
que el viaje del cristiano no es tanto un caminar, sino una especie de carrera. Pero Pablo alude a ese término de carrera, no porque tengamos que andar corriendo y afanados, sino lo contrario, porque tenemos que entender que para correr una buena carrera, y él está hablando de una carrera que es la fe, hay que tener unas disciplinas espirituales, hay que saber educar, hay que saber correr esa buena carrera. En Primera de Corintios, Pablo lo dice así, capítulo 9, verso 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en un estadio, todos corren, pero solo uno se lleva el premio? Entonces Pablo le dice, corran de manera que lo obtengan. Aquí el punto no es ganar, llegar primero que otros, no, aquí el punto es que hay que saber correr, hay que tener disciplinas. El autor del texto de los Hebreos, capítulo 12, verso 1, dice, teniendo alrededor nuestro tantos testigos, quitémonos todo el peso, quitémonos el pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De nuevo, lo que este autor de Hebreo nos está diciendo es, mira, es una carrera, es larga, así que tienes que saber correrla. En Filipenses, el apóstol Pablo, capítulo 2, verso 16, dice esto, yo asido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Es una carrera que no se va a correr en vano, es una carrera que hay que saber correr. Y en segunda de Timoteo, Pablo le dice a su hijo espiritual, ya viendo el final de sus días, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, ¿qué quiero decirte? Tienes un largo camino por delante, ¿verdad? ¿Qué tan largo? Eso solo el Señor lo determina, eso solo el Señor lo conoce. Pero lo que quiero decirte es que tienes que saber correr, tienes que saber caminar, tienes que saber viajar por ese camino que Dios te ha trazado. Y quiero recordarte esto, las instrucciones las tienes en este libro sagrado que llamamos Biblia, ¿verdad? Es el libro donde tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que el Señor nos enseñó y que su Espíritu nos recuerda, todo lo que el Padre ha estado desde tiempos como los que se narran en Génesis, enseñándole a su pueblo, ¿verdad? Así que quiero recordarte esto. Este libro sagrado que te acabo de mostrar es un libro social. Es maravilloso que tú puedas acceder a él en tu intimidad, en persona. Es maravilloso que medites en él. Pero voy a decirte algo. Es un libro que fue escrito y que fue publicado para ser expuesto socialmente, para ser abierto en público. Voy a darte un ejemplo de ello. Deuteronomio 31:11. Moisés dice, recibiendo instrucciones de Dios, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Es decir, que lo que Dios entregaba eran textos que tenían que ser puestos a disposición de la comunidad. Así es la iglesia de Jesucristo. Nehemías en el capítulo 8 lo hizo así cuando le construyó a Esdras ese podio, esa tarima para que Esdras pudiera abrir las escrituras y leerlas a todo el pueblo. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo maravilloso con el Señor Jesús, ¿verdad? En el capítulo 4, verso 16, donde el Señor Jesús viene a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entra a la sinagoga y conforme a la costumbre, escucha esto, conforme a la costumbre se le entregaron las escrituras para que fueran leídas, no para que las leyera él solo, para que las leyera a todos los que se estaban congregando. Colosenses 4 y Primera de Tesalonicenses 5, verso 16, 4, 16 en Colosenses y 5, 27 en Tesalonicenses, nos enseñan esto. Pablo escribía sus cartas, pero Pablo dice, haced que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea también la leáis vosotros. Y en Tesalonicenses dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Qué quiero decirte con esto? Hermano, es un camino largo, es un camino en el que, conforme a lo que las escrituras nos están enseñando, no debes correr
solo, porque es un contexto social, son instrucciones que tienes que compartir con otro, que tienes que comentar con otro, que tienes que meditar con otro. Así que aunque no quiero desanimar a todos los que meditan en privado en la escritura, lo que te quiero decir es, la escritura es un texto social, la escritura es un texto colectivo porque fue escrito para que muchos tengan acceso a él, ¿verdad? Ahora, Eclesiastés dice algo en el capítulo 4, los versos del 9 al 12, hablando de esta carrera. El autor de Eclesiastés dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe solo. Hermano, este texto es maravilloso porque dice eh, una recomendación de Dios que no quiero que caiga en el olvido, que caiga en saco roto, en bolsillo roto. Y es esto, no viajes solo. Mejores son dos, quizás tres, ¿verdad? Y en esta carrera, como dice Pablo, con este texto que es un texto para ser comentado en contextos sociales, lo mejor y la recomendación es que no hagas este viaje solo. Ahora, cuando digo que no hagas este viaje solo, me estoy refiriendo a que busques muy bien los compañeros para este viaje. Y no me refiero solamente a esposos o esposas, a familias, me refiero a grupos de estudio, a grupos de discipulado, me refiero a grupos de amigos, a grupos de trabajo. Voy a darte un ejemplo de lo que estoy hablando para que entiendas la importancia enorme de escoger muy bien tus compañeros de viaje. Y quiero llevarte al Evangelio según Marcos, el capítulo segundo, los versos del 1 hasta el 12. Tú encuentras esta historia. Uh, Jesús va a Capernaum después de algunos días, posa en una casa, algunos dicen que era la casa de Pedro, donde Jesús se acostumbraba a posar, y apenas la gente se entera de que el Señor Jesús está en esa casa, tú ya imaginarás la multitud de personas se agolpan, bloquean las puertas, las ventanas, ya no cabía una sola persona más. Pero dice el texto que vinieron unos hombres, y Marcos dice que eran 4, trayendo a un hombre, a un amigo de ellos que estaba paralítico, y lo traían en su lecho, pero ante la multitud de personas, ante la entrada bloqueada, no tenían acceso a llegar al Señor Jesús, que era lo que estaba en sus corazones. Así que estos hombres se le ingenian. En ese entonces las casas tenían un techo plano, una terraza que servía como un salón auxiliar y a la que se podía llegar por una escalera que estaba externa a la casa. Ellos ingeniándose, la verdad, suben con su amigo, suben con esa camilla y su amigo paralizado, abren un hueco, un agujero en el techo, bajan por ahí su amigo y lo ponen delante del Señor Jesús. El Señor Jesús se maravilla y conforme a la fe de ellos les dice unas palabras, ¿verdad? Y esas palabras están registradas. El Señor Jesús le dice a este hombre que está paralizado, tus pecados son perdonados. Pero eso sonó a blasfemia en todos los que conocían la ley. Y era verdad lo que estaban pensando, porque decían, solo Dios puede perdonar pecados. Así que le tocaba al Señor Jesús demostrar que Él era Dios para respaldar la frase que acababa de decir. El Señor Jesús lee el corazón de estas personas y le dice, ustedes piensan mal, ¿por qué cavilan esas cosas? ¿Qué es más fácil? Decirle, te perdono los pecados o decirte, levántate y camina sanándote. Entonces el Señor Jesús, para dar una demostración del poder que había en él, en tanto que Dios, le dice al hombre, levántate y camina, ¿verdad? Toma tu lecho, vete a tu casa. Y la gente se maravilló de lo que había sucedido. Ahora, el texto es maravilloso, tiene muchas entradas, pero hay solo una entrada que quiero tomar hoy aquí. Y es esta. Quiero que tomes los 4 amigos y el amigo paralizado
como un equipo de trabajo, como un grupo de discipulado, como una familia, como un equipo de trabajo, ¿verdad? Como si fuera tu iglesia. Y quiero decirte esto, quiero que examines hoy los amigos que tienes, los compañeros de viaje que tienes, y quiero que los pienses bíblicamente. Hay 4 criterios que quiero que pienses hoy, porque esta es una especie de test, una especie de examen que Dios quiere que hagas a los grupos en los que estás en este momento involucrado. Lo primero, lo primero que debes examinar en el grupo, las personas con las que estás viajando en este viaje, ¿verdad? Es que el viaje debe permitirte un encuentro con el camino, la verdad y la vida. Ese es el primer criterio. Yo quiero que pienses en tu iglesia, piensa en tu familia, piensa en tu esposo, en tu esposa, piensa en tus compañeros de discipulado, piensa en los grupos de estudio en los que estás involucrado, piensa en los amigos que tienes. El primer criterio que debe cumplirse para que tú sepas si estás en el contexto correcto es este: ese grupo, esas personas que te rodean y que te están acompañando en este viaje, deben permitir un encuentro con el camino, la verdad y la vida. En ese Evangelio de Marcos que te acabo de leer, en el capítulo 2, verso 3, encuentras esto. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Vinieron a él. El primer criterio que debe cumplirse en todo grupo, en todo equipo, en todas las personas que se unen para caminar juntas en este viaje, en esta carrera que Pablo llamaba la gran carrera de la fe, es que debe haber un encuentro con el Señor Jesús. Pero dentro del camino, la verdad y la vida, hay un criterio que quiero darte que en mi opinión está fallando en muchos equipos de trabajo, y es este: el Señor Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Así que hay un criterio especial que quiero que examines. Juan 8, 31, 32 nos dice esto. El Señor Jesús le dice a los discípulos que estaban escuchándolo, y los judíos que estaban rodeándolo: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos. Y luego les dice la frase que quiero utilizar aquí: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, hay libertad en su grupo, hay libertad en su familia, hay libertad en su grupo de discipulado, en su equipo de trabajo, hay libertad cuando usted está con los amigos con los que está corriendo o caminando en este viaje. La libertad viene con la verdad. En el mismo Evangelio, según Juan, el mismo capítulo 8, más adelantito el Señor Jesús se dirige a estas personas que le están escuchando y le dice esto: ¿saben por qué no me entienden? ¿Por qué no pueden escuchar lo que yo les digo? Porque ustedes tienen un papá que es el diablo y los deseos de ese papá quieren hacer. Y les dice más: ese es homicida, lo ha sido desde el principio. Y escucha esto: no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿A dónde voy con esto? Hermano, vivimos en un mundo convulsionado, vivimos en un mundo muy complicado, vivimos en un mundo que ha perdido la diferencia entre lo que es verdadero y lo que es mentira. Si tú miras las noticias, tú encuentras opiniones, encuentras encuestas, encuentras investigaciones y tú ya no sabes qué creer. Si tú miras los medios masivos, si tú miras el Facebook, si tú miras el WhatsApp, el Instagram, yo qué sé, tú nómbralo, ¿verdad? Lo que vas a encontrar son muchas mentiras. Si tú piensas que puedes conocer a una persona por el perfil que proyecta en estos medios, te vas a llevar una gran sorpresa. Te vas a llevar una gran sorpresa. Hay mucha mentira y mucha hipocresía. Todo el mundo tiene una imagen virtual que no va con la verdad. Así que este primer criterio va para ti. ¿Cuánta verdad hay en el grupo en el que estás? ¿Cuánta verdad hay en la familia en la que estás? ¿Cuánta verdad hay en los amigos con los que estás? Y te voy a decir algo: la verdad incomoda. La verdad, de alguna forma, molesta a aquellos que viven la mentira. Y hay uno que vive en la mentira y ese es tu enemigo y ese es mi enemigo. Así que el primer criterio que quiero que entiendas, lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:25, es: desechen la mentira, hablen verdad entre ustedes,
porque todos somos miembros los unos de los otros. Así que el primer criterio que quiero que pienses es este. ¿Hay verdad en tu grupo? ¿Hay verdad entre tus amigos? ¿Hay verdad en tu familia? ¿O hay muchas cosas escondiditas? ¿Hay muchos esqueletos en el closet? Mejor no hablamos de eso, mejor lo ocultamos, mejor lo tapamos, mejor lo ponemos debajo del tapete. Te voy a decir algo. El Señor Jesús es la verdad y la verdad te hace libre. ¿Hay libertad en tu grupo? ¿Puedes hablar la verdad sin temor o estás cohibido, estás inhibido y piensas mejor eso no lo menciono, mejor eso ni lo pienso? Si no hay verdad en tu grupo, entonces tienes un grupo equivocado para caminar esta carrera de la fe. El segundo criterio es un encuentro con la fe. En el mismo capítulo 2 de Marcos, en el texto que tomamos como base, dice eso en el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Recuerda, el primer criterio es si el grupo de personas que te acompañan no tienen la verdad en su vida, no son libres, hermano. El segundo criterio es es un encuentro con la fe. Si el grupo en el que estás no te permite vivir la fe, expresar la fe, entonces vas a tener un problema para correr esta carrera. El verso 5 dice, y el Señor Jesús muy claro lo ve, ¿verdad? Marcos lo registra así, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico y, por supuesto, intervino. Hablemos dos o tres fragmentos de la fe, textos bíblicos. Lo primero, Hebreos 12:2 nos recuerda que el Señor Jesús es el autor y el consumador de la fe. Así que lo que te estoy diciendo va de la mano con el primer criterio. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero me refería a la verdad como un elemento fundamental para la libertad de los grupos que crecen en Cristo. Y este criterio de la fe es el mismo, hermano. La fe que se permite en tu grupo es la fe que te permite ver al Señor Jesús en todo lo que están haciendo. Si el norte que es el Señor Jesús, si el norte que es la fe que viene de Él y que se consuma en Él, no está en tu grupo, estás en el grupo equivocado, estás con las personas equivocadas. En el mismo libro de los Hebreos, el capítulo 11, lo dice, y tú lo conoces, el Salón de la Fama de la Fe. La fe es certeza, la fe es convicción. Mi hermano, si en tu grupo no se vive con convicción, están convencidos de, si en tu grupo no tienen la certeza de lo que están viviendo, de la palabra que están movilizando, entonces estás con el grupo equivocado. Santiago lo expresa de esta manera, capítulo 2, versos 14 y verso 17. Santiago dice de una forma muy confrontadora, muy directa, como lo que quiero decirte ahora. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y el verso 17 dice, la fe si no tiene obras está muerta. ¿Qué quiero decirte con esto? Es muy bueno que tú digas que tienes fe. Es muy bueno que los que están contigo digan que tienen fe, pero si esa fe no es manifiesta, si esa fe no es efectiva, si esa fe no produce obras, si esa fe no moviliza los recursos, los dones y los talentos del grupo en el que estás, estás en el grupo equivocado. Así que ese es el segundo criterio. Pero hay un tercer criterio que quiero mostrarte y está en el mismo capítulo 2 de Marcos, ¿verdad? Versos 5 al 11. El Señor Jesús ve la fe de ellos, le dice al paralítico, tus pecados son perdonados. Y el verso 11 más adelantito le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que el tercer criterio que debes mirar en el grupo en el que estás, las personas, tu esposa, tu esposo, tu familia, tu grupo de discipulado, tu equipo de trabajo, los amigos con los que estás moviéndote en este caminar, tu misma iglesia. El tercer criterio es hermano, si en tu grupo no están enfrentando el pecado, si en tu grupo no han entendido que la base de la perdición, de la depravación humana es el pecado, entonces ese grupo no es un grupo de trabajo, no es un grupo de crecimiento, no es un grupo con el que quieras caminar y correr por este camino del Evangelio. Hermano, quiero recordarte esto, Colosenses capítulo 2, versos 13 y 15. Si tú no ves esta escritura cumplida en tu grupo, si tú no ves esta escritura cumplida en aquellos que están contigo y en ti mismo, ¿qué escritura es esa? Colosenses dice, estaban muertos en pecado,
en la incircuncisión de su carne, pero Dios les dio vida perdonándole los pecados. Anuló el acta de todo lo que había en su contra. ¿Cómo maneja el pecado tu grupo? ¿Hablan del pecado? ¿Se exhortan cuando están en pecado? ¿Recuerdan lo que es vivir bajo esa cruz en la cual todo lo que había en tu contra quedó clavado, quedó destruido? ¿Hay esa verdad, hay esa libertad, hay esa fe? ¿Lo están creyendo? Hermano, esta es una verdad que he observado en muchos grupos, en muchas familias, en muchas parejas que prefieren voltear la vista para otro lado, que prefieren no hablar verdad, que prefieren mentirse unos a otros, que prefieren acolitarse, ser cómplices de la mentira de sus esposos, de sus esposas, de sus hijos, de sus ministros, de sus líderes, de sus amigos, de sus amigas, para que las cosas estén bien. Esa es una falta de percepción correcta, esa es una distorsión de la realidad, esa es una distorsión del evangelio. Tú no puedes caminar ocultando el pecado. Tú no puedes caminar justificando el pecado en el otro. Tú no puedes voltear la vista cuando ves que otro que está corriendo, caminando contigo en este viaje, peca. La cruz vino a resolver ese problema. El Señor Jesús vino para que esos pecados señalados fueran destruidos en esa cruz. Para todos aquellos que vemos el pecado, que entendemos el pecado, que lamentamos el pecado, que confesamos el pecado, que nos arrepentimos volviéndole la espalda a ese pecado, que restauramos en el nombre del Señor Jesús. Para eso son los grupos. Y el grupo tuyo tiene que señalar el pecado, tiene que hablar del pecado, tiene que enfrentar el pecado. El Señor Jesús le dice a este hombre que va seguramente esperando ser sanado, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesús no pierde el tiempo, va a la raíz, va directo al corazón del problema de la raza humana. Y es el pecado. Si tu grupo no está enfrentando el pecado, si tu grupo no está trabajando sobre el pecado de sus miembros, quizá estás en el grupo equivocado, quizá estás con las personas equivocadas. Y Lucas 4, 17, 21. El Señor Jesús entra a la sinagoga y como es la costumbre se le entrega el rollo para que lo lea. Y el Señor Jesús lo lee y el Señor Jesús pronuncia estas palabras. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermano, quiero decirte esto. El Señor Jesús no solo vino a tratar con el pecado, pero el pecado es la raíz de la depravación humana. Tu grupo tiene que enfrentar el pecado. El Señor Jesús también vino a restaurar, a salvar lo que estaba perdido, a sanar lo que estaba enfermo. Si en tu grupo no hay estas manifestaciones, y te la voy a leer de nuevo. Si en tu grupo no hay buenas nuevas a los pobres, si en tu grupo no están sanando los quebrantados de corazón, si en tu grupo no se está pregonando libertad a los cautivos, si los ciegos no están recuperando su visión, si no hay libertad para los oprimidos, voy a decirte algo, el evangelio que están viviendo es un evangelio mentiroso, es un evangelio falso. Hay señales que siguen a los que estamos con el Señor Jesús. Hermano, el Señor Jesús trata con tu pecado, claro que sí, porque ese es el origen, la raíz de todo. Pero además de eso, el Señor Jesús trata con la restauración total de tu persona. El Señor Jesús tiene palabra para restaurar a través del poder de su Santo Espíritu a tu pareja, a tu familia, a tu salud, a tus compañeros de trabajo, a tu iglesia, a los líderes de tu iglesia. Si estas señales no están siendo cumplidas en tu grupo, entonces piensa muy bien con quién estás caminando esta carrera de la fe. Y el último criterio, hermano, el cuarto criterio que yo encuentro basado en este texto, cuando estás caminando esta carrera o corriendo esta carrera de la fe, como lo decía Pablo, es que tu grupo debe ser un lugar en el que todos se encuentran con la gloria de Dios. En el Evangelio de Marcos capítulo 2, que estamos tomando de base,
El verso 12 dice así: entonces el hombre paralizado se levantó enseguida, tomó su lecho y delante de todos salió, y todos quedaron asombrados. Y escucha esto: y glorificaron a Dios diciendo: wow, nunca hemos visto tal cosa. Quiero decirte esto: está la gloria de Dios llenando el equipo de trabajo que tienes, está la gloria de Dios llenando el equipo de discipulado que tienes, está la gloria de Dios llenando tu familia, porque si no es así, entonces el cuarto criterio no se está cumpliendo. Hermano, las personas con las que decides caminar este camino, correr esta carrera, tienen que acordar algo. Lo primero, que ese es un lugar para que el Señor Jesús se manifieste. Es un lugar de encuentro con el camino, la verdad y la vida. Pero yo tomé el ejemplo, el criterio de la verdad. No puede haber mentiras en tu grupo. Tienen que hablar verdad. La mentira tiene que ser excluida porque la mentira es la naturaleza del diablo. Lo segundo, hermano, tiene que ser un lugar de fe, y la fe es certeza, la fe es convicción, la fe es el Señor Jesús, de Él nace, en Él se consuma, pero la fe tiene que tener obras. Si tu grupo no está produciendo obras, producto de la fe, entonces ese grupo es un grupo estéril. Y lo tercero, mi hermano, tienes que atacar el pecado, tienes que reconocerlo, señalarlo, exhortarlo. Y con el pecado y la restauración del pecado viene la restauración de muchas otras áreas de la vida de aquellos que están caminando contigo. Y lo cuarto, la gloria de Dios debe llenar tu grupo. La gloria de Dios debe ser manifiesta para todos los que están ahí. Así que te pido en este momento que, perdón, te pongas de pie, que tomes tu Biblia en señal de reverencia y que me acompañes al Salmo 30 para que lo leamos completo. Y dice así, y es la palabra de Dios, ¿verdad? Verso 1, Salmo 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Verso 7, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado, a ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Gloria sea dada al Señor. Amigo, amiga, quiero preguntarte esto. Este camino, esta carrera, esta buena batalla de la fe, ¿con quién la estás corriendo? Mejores son dos que uno, y un cordel de 3 hilos resiste mucho más. Quiero que hagas este examen, que tomes el texto, que tomes los elementos que te presenté, y que delante del Señor evalúes las personas con las que estás caminando, con quién te estás rodeando. Mira tu grupo, mira tu familia, mira tu iglesia, mira tus amigos. Y si estos 4 criterios que Marcos señala para el equipo de trabajo, de los 4 que llevaron su amigo paralítico a los pies del Señor Jesús, no están, entonces es tiempo de que recapacites, es tiempo de que te pongas delante del Señor, es tiempo de que revises lo que estás haciendo.
y que tome las decisiones que tienes que tomar. Hermano, es mi oración que los amigos, el equipo, la familia, la iglesia en la que estás involucrado cumpla estos criterios porque son bíblicos. Así que a ti te doy la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová sobre ti alce su rostro y ponga en ti su paz. Shalom, hermanos. Shalom. Reciban mi abrazo. Les amo en Cristo.